pero esta es la información urgente y la tiene el Tucutucu. ¿Cómo les va? Buenos días. Es para dar la triste noticia de que murió Eve Bonafini a los 93 años, muy cerca de cumplir años el 4 de diciembre próximo. La titular de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, falleció. La información fue confirmada, además de su familia, por la propia Cristina Fernández de Kirchner, que a través de sus redes sociales fue una de las primeras en despedirse con el mensaje que dice: queridísima Eve, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, orgullo de la Argentina, Dios te llamó el Día de la Soberanía Nacional. No debe ser casualidad, simplemente gracias y hasta siempre. Fue la despedida de Cristina Kirchner, una de las primeras personas que la despidió públicamente a la titular de la Madre de Plaza de Mayo. Alguien que siempre estaba en los actos de Cristina, llamó la atención incluso que no haya estado en La Plata esta semana, el día jueves. Eve de Bonafini, que en los últimos años había tenido varios ingresos a diferentes centros de salud por problemas algunas veces coronarios, otras veces respiratorios. No se conocía en el último tiempo que haya estado internada, pero bueno, llega la triste noticia de que falleció en el día de hoy. Ella había nacido el 4 de diciembre de 1928, por eso decimos que faltaba menos de un mes para que cumpla los 94 años. Era una ama de casa ella, hasta la llegada de la dictadura militar, donde desaparecen dos de sus hijos primeros y después desaparece su nuera, y ahí es cuando ella empieza su militancia por los derechos humanos a nivel internacional. Ella en una entrevista que había dado en 1982, cuando regresaba la democracia en el país, esto lo había hecho en España. Estoy leyendo textual de algo que decía ella. Sí. Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, una ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas, no me interesaban, la cuestión económica, la situación política de mi país, me era totalmente ajenas, indiferente. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscar hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran, el encuentro y la ansia compartida con otras madres me sentían igual anhelo que el mío, me ha puesto en un mundo nuevo. Me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Esto decía hace 40 años Eve de Bonafini, que ahí ya había comenzado su lucha con las Madres de Plaza de Mayo. Recordemos la mítica marcha que realizan todos los días, todas las semanas en la Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide, que nunca se interrumpió, esto una vez que arrancaron las madres. Y Eve era uno de los símbolos, una mujer que no estuvo lejos también de la polémica en los últimos años. Recordemos en su acercamiento hacia el poder político de la mano del kirchnerismo, cuando empieza a través de su fundación como Sueños Compartidos a recibir fondos, entró en el centro de la polémica por desvío de dineros y eso hasta cierto punto manchó un poco su imagen, sí. Que uno no tiene que separar lo que fue su lucha por los derechos humanos y la valentía que tuvieron esas madres en medio de la dictadura con lo que fue después su alineación política en los últimos años. Y además, yo primero estaba recordando cuando vos hacías referencia a la muerte de Eve Bonafini, me acuerdo patente, septiembre del 2021, cuando empezó a circular la noticia de que Eve Bonafini había fallecido y que incluso en ese momento el expresidente de Ecuador puso algo en su cuenta de Twitter, Correa, y tuvo que borrarlo, sí. Porque en aquel momento había empezado a circular la noticia tan fuertemente que muchos creyeron que Eve Bonafini había fallecido. Hoy sí. Es un hecho, lo acaba de confirmar la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con este tuit que recién poníamos en pantalla. Y yo estaba repasando mientras vos hablabas, Tucu, y hasta el momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, o el expresidente Mauricio Macri, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ninguno, insisto, hasta el momento se pronunció en su cuenta de Twitter, que es el mecanismo que muchos políticos tienen para comentar algo. Debe haber pasado hace muy poquito tiempo. Recordemos que tenía prácticamente una relación personal Cristina con Eve, claro, de hablar cotidianamente. Y en el último tiempo muy mala con Alberto, ¿no? Por eso mismo, muy crítica del presidente. Muy crítica de Alberto Fernández, lo trató de ocupa. Claro. Recordemos, entre otras cosas, de qué no lo trató Alberto Fernández. Sin embargo, como lo decíamos, hay que reivindicar
la valentía que tuvieron esas Sí. madres en plena dictadura en empezar a pedir por sus hijos, en empezar a pedir justicia, y fue algo que lograron mantener a lo largo del tiempo, que es parte de la memoria colectiva que todos los argentinos no deberíamos perder, más allá de los cuestionamientos y las cuestiones judiciales, que para eso está la justicia, que tienen que ver con los fondos, con el dinero público que no se utilizaron de la manera adecuada, todo lo que pasó con los shock lender y con sueños compartidos también. Lo cierto es que Eve de Bonafini es un símbolo de una época que empieza a sus protagonistas a dejarnos. A ver, Estela Carlotto también es una mujer grande. Perfiles completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes, los de ambas, pero ambas unidas por la lucha de verdad, justicia y memoria, algo que es importante, que no perdamos argentinos, porque un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que repite sus errores. ¿Podemos volver a poner en pantalla, Luisfa, el tuit de la vicepresidenta de la Nación? Gracias, ahí está. Lo leemos de nuevo. Dale. Queridísima Eve, madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el Día de la Soberanía Nacional. No debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre, es el mensaje de Cristina Kirchner. Recordemos, estaba a pocos días, a tan solo 15 días, 14 días, 2 semanas, Eve de Bonafini, de cumplir 94 años. Era una ama de casa que la dictadura la terminó convirtiendo en una referente del pedido de justicia, de la aparición de los desaparecidos que hubo en la Argentina durante 1976 y 1981. Una persona que enfrentó al poder militar desde la lucha pacífica, como fue la de las madres, en esas marchas que semanalmente siguieron haciendo hasta el día de hoy. Se siguen haciendo todas las semanas. En esas plazas es donde ella muchas veces tomó el micrófono y despotricó no solo contra el expresidente Mauricio Macri, sino contra el actual presidente Alberto Fernández, y reivindicando y pidiendo siempre por la figura de Cristina Kirchner, que, como lo contabas vos, fue la primera figura política que la despidió. Bueno, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, es real, y también es muy real que en el último tiempo, digamos, hay que decir todo. Por eso lo que decimos, una cosa... Esto que vos decías, una cosa es una cosa, va por un carril, otra por otra, había cosechado mucho odio de parte de la sociedad, es verdad, mucho resentimiento, había tenido declaraciones muy, muy fuertes para con el presidente de la Nación. Para el presidente de la Nación, para la Corte Suprema, para los que están en contra del kirchnerismo también, o sea... Muy fuerte, muy fuerte. Era un discurso. Ella también tenía un discurso de odio en muchas oportunidades, sobre todo en los últimos años. Era un discurso muy beligerante. No nos olvidemos que incluso llegó a pedir que se probaran las pistolas Taser en la hija de Mauricio Macri. O sea, tuvo declaraciones poco felices. Eso mancha todo lo que hizo previamente y la lucha que llevó durante los primeros años de la dictadura militar, que fue una de las primeras que alzó la voz. No. Son dos cosas distintas. Y para otros no, y todo es respetable. Por supuesto, pero... hay quienes creen que sí, que lo mancha, y hay pero no hay que... eso no va en detrimento de lo que ella hizo y de que le puso el cuerpo en una instancia donde mucha gente se callaba o miraba para otro lado. No, entonces, eso me parece que hay que quedarse, como todos, a ver, ninguna persona es todo blanco o todo negro. Hay que quedarse con la parte buena que una persona hizo y lo que ayudó y lo que significó para muchas miles de familias. Vamos a seguir después repasando, porque vos lo decías, había salido hacía muy poquito, 13 de octubre, de haber estado internada en el hospital. Es una de las noticias del día, por supuesto, y también pasa por aquí en la pantalla de La Nación Más. Ya vamos a volver con la información, pero